que un ecuatoriano fallece cada 4 horas fruto de la irresponsabilidad en carreteras y que es necesaria una profesionalización del transporte. En el uso de la palabra, el legislador Juan Gonzaga. La necesidad de generar cambios respecto de una determinación que para el caso concreto en este proyecto está establecido en la primera disposición transitoria. Y concretamente la misma ha establecido que en el término de 60 días, contados a partir de la presente reforma, el organismo técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación Social o de quien haga sus veces deberá expedir la normativa que corresponda para la gestión, administración y operación de los centros de privación provisional de libertad y centros de rehabilitación social, destinados para infractores de tránsito y personas que cumplan una pena de privación de libertad por adeudar pensiones alimenticias a fin de que puedan ser administrados por los niveles de gobierno descentralizados municipales. Quiero entender que hay una predisposición siempre bienvenida respecto de quienes integramos esta asamblea y puntualmente respecto de quienes integran la comisión. Y esto lo digo porque muchos de los que nos encontramos en esta asamblea reconocemos precisamente que en la determinación de la conducta hay delitos que son considerados como dolosos y otros culposos. La determinación respecto de los procesos de rehabilitación precisamente han puesto de manifiesto en el artículo 201 de la Constitución que el capítulo exclusivo de la rehabilitación social es una competencia exclusiva del Estado central. Sin embargo, en el artículo 202, en el inciso segundo, teniendo en cuenta que, de acuerdo al artículo 1 del Código Civil, la ley manda, prohíbe o permite. En este caso, la norma en referencia de la Constitución refiere: los centros de privación de libertad podrán ser administrados por los gobiernos autónomos descentralizados de acuerdo con la ley. Entonces, vamos a entender que en relación a la determinación de las competencias que tienen los niveles de gobierno, concretamente los municipales, de acuerdo a las funciones determinadas en el artículo 54 y las competencias exclusivas marcadas en el artículo 55 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, efectivamente genera esta posibilidad. ¿Y por qué digo que genera esta posibilidad? Porque reconociendo el conflicto que tenemos dentro de las políticas que están instauradas para garantizar la rehabilitación social de las personas, conforme lo dispone el artículo 672, 73 y 678 del Código Orgánico Integral Penal en el libro tercero, parte de la ejecución de una pena de quien es condenado, independientemente de que si el delito es culposo o doloso, es y debe tener como propósito la rehabilitación integral de la persona. Consecuencia de esta rehabilitación, hay que garantizar su reinserción a la sociedad. Y la clasificación que nos da el Código Orgánico Integral Penal, el COIT, precisamente ha puesto un mecanismo diferenciado que no tiene que ver con delitos dolosos y delitos culposos. Que el delito doloso efectivamente conocemos que nace de la percepción de la concurrencia del elemento cognitivo y el elemento volutivo para causar daño. Y que el delito culposo como tal tiene razón de ser en la imprudencia y en la impericia y en la falta del cumplimiento del deber objetivo de cuidado. En este caso concreto, para quienes son sometidos a procesamientos ya como asuntos contravencionales, ya como asuntos infraccionales en materia de tránsito. Pero ¿cuál es la realidad en este entendido y en este propósito? Es que la clasificación que nos otorga el Código Orgánico Integral Penal es que lo que se diferencia en función de la asignación es la siguiente. Tenemos mínima, mediana y máxima seguridad. Para entender que en la gradualidad o en la ponderación de la pena, a quien tiene una pena grave sería en un pabellón de máxima seguridad y a quien tiene de mínima o menos sería en una de mínima. Pero
el entendido está que los delitos de tránsito y los asuntos contravencionales deben tener un proceso diferenciado por ser eminentemente culposos. Porque ¿cuál es la razón de ser de alguien que comete una contravención o de quien comete una infracción de tránsito que pueda ser excluido, porque la norma lo dice, en función de las reglas de separación de los PPL, en un pabellón provisional? Pero resulta que en este provisional también están las personas que pudieran ser condenados con penas graves. Entonces, si la intención en este caso de este proyecto de ley, que me parece espectacular la idea, de que la persona que ingresa por la concurrencia de una conducta generada a partir de la imprudencia no puede ser mezclada jamás con personas que tienen la cognición y la voluntad de hacer daño. Creo que este proceso diferenciado de tratar a un contraventor con la de un delincuente debe ser enmarcado precisamente en este propósito que está establecido en esta disposición primera. Sin embargo, de aquello es prudente establecer que la voluntad que debamos tener todos para aprobar en particular esta reforma tiene que tener asidero precisamente porque al momento de establecer la concurrencia de que el compañero chofer que comete una contravención o una infracción debe ser tratado precisamente en virtud de lo que dispone el artículo 35 y 51 de la Constitución, que en el primer caso son parte de los grupos de atención prioritaria y que en el segundo escenario debe cumplirse con el propósito de la rehabilitación integral y la reinserción social. Entonces, estableciendo las competencias que tienen los niveles de gobierno municipales, creo que sí es imperiosa también la necesidad de que, haciendo una suerte de propósito que tenemos para, a partir de este proyecto de ley, garantizar en la medida de lo que fuere posible que en efecto sean los gobiernos autónomos descentralizados municipales los que pudieran asumir una competencia concurrente. ¿Y por qué digo concurrente, señor presidente? Porque es importante que en relación a las funciones que tiene el nivel de gobierno municipal, establece en el artículo 54 en el literal J los sistemas de protección integral para los grupos de atención prioritaria. Entonces, sí es importante que en el alcance del contenido de esta norma propositiva también se genere, en este caso, una norma reformatoria con estricta conexidad de lo que dispone la Constitución, de lo que dispone el Código Orgánico Integral Penal, a efectos de que éste también pueda ser reformado, teniendo en cuenta que está establecido en este capítulo especial el proceso de rehabilitación. Entonces, reformando el COIT, reformando el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, va a encajar esta pretensión. Dicho sea de paso, porque muchos de aquellos contraventores infractores, en esencia, quieren cumplir sus penas, inclusive con un método o con un procedimiento que no sea tan agresivo como el que tenemos actualmente, y que, a más de facilitar las garantías del procesamiento penal respecto de la aplicación de un procedimiento abreviado o de una suspensión condicional de la pena, creo que es indispensable que esta determinación precisamente tenga como fin garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas privadas de la libertad que encuadren su conducta exclusivamente en delitos culposos de tránsito. Mi palabra, señor presidente. Escuchamos ahí la intervención de la